Hola, hola, hola. Muy buenos días, bendiciones para todos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Seguimos orando por cada uno de ustedes a la distancia, donde quiera que se encuentren. Estamos orando, intercediendo por lo que está sucediendo en el mundo, en lo que está sucediendo en la tierra, pero también por cada uno de ustedes. Donde quiera que usted se encuentre, estamos intercediendo por su vida, por su nación, por su casa, por su familia. Estamos en oración constante, declarando milagros de Dios y declarando que la gloria postrera sobre la tierra va a ser mayor que la primera, declarando que este es un tiempo donde veremos la gloria de Dios. Hoy vengo con la asignación de traer una nueva enseñanza acerca de lo que hemos estado compartiendo del libro de Gálatas, acerca de los frutos del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar y continuar, quiero recomendar otro de los libros que traemos o que trabajamos en la Fundación Libres para Amar a la manera de Dios. Es el taller de cómo manejar los conflictos con los hijos. Muchas familias, muchos matrimonios trabajan en sus matrimonios, pero a veces tienen situaciones bien difíciles con los hijos, cuando los hijos comienzan a crecer, cuando son adolescentes, comienzan a tener de pronto actitudes, fortalecer la comunicación con ellos, darles el seguimiento que ellos necesitan como jóvenes. Y bueno, entonces este manual trae buenas enseñanzas para fortalecer y de pronto manejar cualquier conflicto que se estén teniendo con los hijos. O sea, algunos de los temas que tiene el seminario taller, les voy a compartir las necesidades fundamentales de los hijos, amando verdaderamente a nuestros hijos, cómo disciplinar correctamente a nuestros hijos. Hay una forma correcta de disciplinarlos, la educación sexual para los jóvenes en estos tiempos y para nuestros hijos, cómo resolver conflictos con los hijos y muchos temas más que son de mucho interés. Esto lo recomiendo mucho los padres para el taller para padres e hijos. O sea que si están interesados en este taller, pueden ingresar a la página de libresparamar.org y ahí pues encontrará todos los manuales y toda la información que necesita para usted en este tiempo y más adelante cuando esto todo pase, igualmente seguir fortaleciendo nuestros matrimonios, pero también fortaleciendo todas nuestras familias. Bueno, vamos a ir rápidamente a lo que vamos a estar compartiendo hoy y continuando lo que estábamos hablando acerca del libro de Gálatas 5, 22, estamos hablando de los frutos del Espíritu, ya estuvimos hablando del amor, del gozo, de paz, y hoy otro de los frutos que aparece aquí es la paciencia. ¡Wow! La paciencia. Qué importante, qué interesante es hablar en estos tiempos, bueno, siempre, pero en estos tiempos acerca de la paciencia. Recuerdo que cuando yo era niño, hace unos años atrás, había un programa bueno, casi todos los niños de nuestra época y muchos niños después crecieron viendo ese programa. Se llamaba El Chavo del Ocho. Yo sé que usted lo recuerda también. Y el Chavo del Ocho tenía una expresión y él decía, es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Más o menos lo decía así. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la paciencia. Inicialmente, quiero hacer un paréntesis o un paralelismo o una similitud entre dos palabras que se parecen, pasividad y paciencia. La pasividad significa no hacer nada. O sea, pasividad es estar pasivo, no hacer nada. Ahora, la paciencia es algo muy diferente. La paciencia es calma o tranquilidad para esperar. Calma o tranquilidad para esperar. Otra definición, según el diccionario de la lengua española, dice que la palabra paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esa es la definición del diccionario de la lengua española. O sea, es bien interesante hablar de la paciencia según estas definiciones porque me gusta la parte donde dice que es calma o tranquilidad para esperar. Y creo que en alguna forma
Todos hemos tenido que activar en alguna forma o en nuestras vidas la paciencia a menudo. Pero esperar o ser pacientes creo que muchas veces no es fácil. Hay muchas personas que les dificulta o se complican para tener la paciencia. De hecho, escuchaba a alguien, o esta expresión la he escuchado muchas veces, que no se le pide a Dios paciencia, porque si se le pide a Dios paciencia, lo que viene es prueba. Hemos escuchado decir eso. Pero de todas maneras, Dios quiere que nosotros en alguna forma desarrollemos la paciencia, como Dios quiere que desarrollemos el amor, como Dios quiere que desarrollemos el gozo, como Dios quiere que desarrollemos la paz. Dios quiere que también desarrollemos la paciencia en nuestras vidas. Ok, vamos a ver algunos ejemplos que para todo necesitamos paciencia. Muchas veces en la vida, cuando una persona no ha podido encontrar ese príncipe azul o esa princesa azul en su vida, en el matrimonio, y ya tiene la persona 25, 30, 35, 40 años, wow, como que dice, bueno, ya estoy perdiendo la paciencia, ya han pasado muchos años y no ha llegado esa persona a mi vida, ¿no? Entonces, ahí es una de las formas como naturalmente, como vivimos, muchas personas pueden experimentar la impaciencia o tener paciencia a través de esperar a esa persona, a ese príncipe azul, a ese hombre de su vida o a esa mujer de su vida. Otra de las cosas es cuando podemos ver que ya podemos conseguir esa persona, nos casamos, y nuestra esposa queda en estado de embarazo. Esos 9 meses de espera, muchas veces hay que tener paciencia, porque yo recuerdo a mi esposa 2 veces que tuvimos 2 niñas, y esa espera, la espera produce, muchas veces necesitábamos paciencia porque queríamos que ya naciera la bebé, y bueno, había que ser paciente. Y en muchas cosas más así, cuando deseamos ese trabajo que hemos esperado, que hemos trabajado, que hemos estudiado, o que nos hemos esforzado por conseguir ese trabajo anhelado, deseado, y muchas veces pasan los días, los meses, a veces hasta los años, y no llega ese trabajo. Vamos a tener que activar muchas veces la paciencia. O cuando tenemos una petición delante de Dios y estamos esperando una respuesta de Dios. Y a veces esa respuesta que viene de parte de Dios, o esa respuesta que estamos esperando de Dios, no llega tan rápida, no llega al otro día, no llega a los 2 días. A veces pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, pero Dios nunca se ha olvidado de esa petición que tú has puesto delante de Dios. O sea que para eso también necesitamos tener paciencia. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo y ahora que estamos pasando esto que le hemos llamado la cuarentena, pues hemos tratado de ser impacientes. Y es un tiempo donde necesitamos también tener paciencia, necesitamos la paciencia. ¿Por qué? Porque como decía el otro día, no sabemos exactamente cuánto esto va a poder durar. ¿Cuánto va a pasar esto? ¿Cuándo ya vamos a poder salir de nuestras casas y hacer la vida que hacíamos normalmente antes de que llegara esto? Entonces, mucha gente en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, hay gente que ya está impaciente, hay gente que ya está estresada, hay gente que ya está nerviosa, como que el encierro, el estar en un lugar, en la casa, produce impaciencia. Entonces tenemos que ser pacientes, y vamos a hablar de algunos ejemplos rápidamente de hombres en la Biblia que tuvieron que tener paciencia, y vamos rápidamente a ver algunos ejemplos. Bueno, veamos el primer ejemplo en la Biblia, en el libro del Antiguo Testamento, un hombre llamado Noé. Noé tuvo que tener paciencia varias veces en su vida. Una de ellas fue cuando vino el diluvio. El Señor le dice que iba a haber un diluvio y que iba a destruir toda la tierra por el pecado que había. Y muy parecido a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Y Noé estuvo predicando 120 años mientras construía esa arca que Dios le había dicho, con ciertas instrucciones. Estuvo predicando a ese pueblo que se arrepintieran, que vinieran al Señor, que tornaran sus malos caminos, y la gente era testaruda, era dura de corazón, muy parecido a lo que está pasando hoy, y nadie quiso
atender la voz de Noé, la palabra, lo que decía Noé, que se arrepintieran. Y bueno, él construye su arca y bueno, y vemos la historia de Noé cuando él y toda su familia son los únicos que sobreviven y bueno, los animales que él pudo meter en esa arca. Ahora, igualmente, Noé tuvo que pasar 40 días en esa barca, sin ver qué es lo que estaba afuera, sin saber qué es lo que estaba pasando, solamente veía agua por todos lados. Y él tuvo que ser paciente y esperar a que Dios le diera instrucciones a Noé. Entonces podemos ver aquí cómo Noé tuvo que desarrollar este don llamado la paciencia. Ahora, también podemos ver rápidamente a Abraham. Abraham fue un hombre que tuvo que esperar por muchos años para poder tener descendencia. Y ya era viejo y ya conocemos la historia de Abraham. Toda su vida esperando poder tener un hijo y no llegaba ese hijo. Entonces, tanto él como su esposa Sara tuvieron que activar esa paciencia. Y a lo último, yo creo que ellos ya habían perdido esa esperanza hasta que ya siendo ancianos, Dios les dio una palabra que ellos iban a tener una herencia, una heredad como las estrellas del cielo, que iban a tener muchos hijos y ellos no entendían en ese momento qué les estaba diciendo Dios y fue cuando ellos tuvieron su hijo. Entonces tuvieron que también tener paciencia. Igualmente Job pierde todo, este hombre Job de la Biblia pierde todo y Job fue fiel a Dios aún en medio de su proceso, aún en medio de esa crisis donde pierde su familia, sus hijos, donde pierde sus posesiones, sus bienes, su riqueza, sus animales, todo lo perdió, pero él esperó en el Señor y él pasó una prueba muy difícil, pero él nunca negó su fe en Dios. Y por eso Dios al final de la historia de Job, Dios lo bendice y le multiplica todo lo que él tenía y todo lo que él había logrado en su vida. Así podemos también ver a un hombre llamado Moisés, duró 40 años en el desierto y tuvo que tener a José, este joven que fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo, estuvo preso, fue sirviente del faraón. Y fue comprado por Potifar. La mujer de Potifar lo seduce y él sigue fiel a Dios. Y podemos ver cómo la vida de José, que fue una continua espera de paciencia, al final Dios le da la victoria y lo coloca al lado del faraón y él era el segundo después del faraón. Entonces podemos ver que la paciencia, cuando somos pacientes, la paciencia puede traernos bendición y nos trae victoria. Y rápidamente, después de mostrarles estos ejemplos, quiero compartirles algunas cositas bien interesantes ante lo que es la paciencia. ¿Qué debemos hacer para poder en estos tiempos y en estas situaciones que estamos viviendo, tener paciencia? Lo primero que tenemos que entender y reconocer es que no tenemos el control de todas las cosas, no tenemos el control de las cosas. Usted y yo no tenemos el control de lo que está pasando en este momento en la tierra, no tenemos el control. Solamente Dios tiene el control de todo eso. Y es saber que tenemos que descansar, tener paz y no dejar que la ansiedad tome control de nuestra vida. Lo segundo que tenemos que hacer es no quejarnos. En estos tiempos, cuando está todo así y necesitamos paciencia, una de las características de una persona que no tiene paciencia o de una persona impaciente es el quejarnos, constantemente estarnos quejando. Mucha gente comienza a quejarse, ay, este encierro, el gobierno no hace nada, no hay comida, no tenemos esto, no lo otro, malas noticias. Entonces la impaciencia, produce queja. O sea que no nos debemos quejar por todo. Lo tercero que encontré es dar tiempo al tiempo, dar tiempo al tiempo. O sea, vamos a tener que darle tiempo a esto. Esto es un proceso. Como todo proceso tiene un comienzo y tiene un final. Vamos a declarar
que esto va a tener un tiempo y hay que darle tiempo. El libro de Eclesiastés dice que en el mundo, en la tierra, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de odiar y hay tiempo de amar, tiempo de guerra, pero también hay un tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. O sea que en este transcurso de lo que esté pasando, tenemos que darle tiempo al tiempo y ser pacientes en medio de lo que está pasando. Ahora, número 4, buscar alternativas. ¿Cuáles son esas cosas? Es perseverar, no cansarnos y no darnos por vencido. O sea, es buscar alternativas, no darnos por vencido. La misma Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, que no nos debemos cansar, tenemos que ser pacientes y no cansarnos, seguir haciendo cosas, buscando alternativas para distraernos, para no estresarnos, para no entrar en impaciencia y más bien poder tener paciencia. Tenemos que tener paciencia en nuestros hogares, en nuestras casas, aún en medio de lo que estamos viviendo. Usted va a estar viviendo en momentos donde su paciencia va a ser probada con la gente está estresada, la gente en los supermercados, en las compras, en las noticias, en todo esto tenemos que tratar de ser pacientes y mostrar el amor de Dios. Y eso es lo que quiero compartir, que lo último es cultivar el amor. El cultivar el amor primeramente hacia Dios, y cultivar el amor hacia nuestro prójimo. Tenemos que cultivar el amor para nuestro prójimo. En estos tiempos de impaciencia tenemos que mostrar el amor de Dios, que es el amor es paciente. Miren, vamos a ver algunos versículos interesantes rápidamente. Dice, mire lo que dice aquí. Dice el libro de 1 Corintios 13, del 4 al 5, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. O sea que inicialmente una de las cosas que nos habla aquí es que el amor es paciente, tenemos que ser pacientes. Si tenemos el amor de Dios, ese amor tiene que producir en nosotros el fruto de la paciencia. Amén. El amor de Dios es el que va a producir el fruto de la paciencia. Otro de los versículos interesantes que quiero compartirle es que dice el libro de Proverbios 14:29, dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. O sea, una persona que tiene discernimiento, una persona que tiene sabiduría, discernimiento, tiene paciencia. Ahora dice: el que es agresivo muestra mucha insensatez. O sea que la persona que no es paciente es una persona insensata. O sea que tenemos que pedirle al Señor constantemente que nos dé discernimiento y nos dé sabiduría para ser pacientes. Igualmente dice aquí Efesios 4:2, dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes uno con otros en amor. O sea, no solamente ser pacientes, la tolerancia tiene un hermano y es el ser tolerantes. La paciencia va unida a la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes en estos tiempos. Y por último, dice Romanos 12:12, dice Romanos 12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en oración. O sea, una de las cosas que nos va a ayudar a ser pacientes es mantenernos en oración. La oración nos va a ayudar a fortalecer toda impaciencia y nos va a enseñar a ser más pacientes. Espero que hayan disfrutado y que haya sido de bendición esta enseñanza que estoy compartiendo en el día de hoy. Vamos a orar rápidamente para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que ha estado observando, Señor, este video. Espero y deseo, Señor, y oro para que este video haya sido de bendición, Señor. Señor, que le ministre al corazón y a la vida de cada persona. Seguimos orando, Señor, por el mundo, por las necesidades de este mundo, Señor, por la salud del mundo. Sana nuestra tierra, por los países, Señor. Ahora, Señor, miramos a Ecuador, Señor, ten misericordia de lo que está pasando en Ecuador, en Perú, Señor, en Colombia, Señor, lo que está pasando todavía en Italia, Señor, en España, Señor, tantas personas con necesidad y en todo el mundo donde estamos, Señor, mirando esta crisis, Señor, que en medio de eso, Señor, nosotros podamos desarrollar el Espíritu, uno de los dones del Espíritu, que es la paciencia, Señor.
Padre eterno, ayúdanos a ser pacientes y a esperar. Como dice tu palabra, pacientemente esperé a Jehová, Señor, pacientemente. Señor, cuando esperamos en ti sabemos que hay una victoria, Señor. Gracias por este día. Bendecimos a cada vida que se conectó, declarando lo que siempre hemos dicho, que lo mejor está por venir. Bendiciones para todos.